¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenidos a este nuevo tema en el curso de Educación Religiosa en tercero de secundaria. Como siempre, vamos a ponernos en la presencia de Dios, invocando su santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, Señor, queremos pedirte que nos sigas bendiciendo, cuidando y protegiendo, que María Santísima, nuestra Madre, también nos cubra con su santo manto hoy y siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, vamos a dar inicio a este nuevo tema en el curso de educación religiosa. Como siempre lo hacemos con nuestras diapositivas, ¿no? Y nuestra presentación en este nuevo tema en tercero de secundaria. Pues bien, es relacionado justamente a Palestina en tiempo de Jesús. ¿Cómo era Palestina en tiempo de Jesús? Vamos a ir mirando un poco lo que hace referencia a la organización política y algunos otros aspectos más que podemos conocer sobre la vida, sobre el lugar donde nació Jesús, el lugar donde vivió Jesús. Y aquí mira estas imágenes que te presento, alumno y alumna triunfalino. Mira, ¿a qué harán referencia estas imágenes que observas? ¿Qué puedes decir? ¿A qué crees que se refiere esto que te estoy presentando? ¿Cómo puedes compartir en casa con tus ideas, en el aula también tus ideas con tus compañeros, en casa con tu familia? ¿A qué harán referencia estas imágenes? Vamos a ir mirando también con alguna pregunta que te formulo. ¿Cómo crees que era Palestina en tiempo de Jesús? ¿Qué obligaciones y beneficios tenían los ciudadanos en tiempo de Jesús? Tenían algunas obligaciones, también algunos beneficios. Era el Sanedrín. De repente has escuchado tú hablar sobre esto. El Sanedrín, ¿qué era? Vamos a mirar. ¿Sabes quién era Poncio Pilatos? ¿Quién fue Poncio Pilatos? ¿Mm? ¿Alguna vez has escuchado hablar? Seguramente que sí. Pero esas preguntas iniciales que puedes plantearte tú también, ¿no? Alumno y alumna triunfalino. Vamos a mirar y vamos a avanzar en este tema número 7. Conocer cómo era Palestina en tiempo de Jesús, considerando las obligaciones y los beneficios que tenían sus habitantes. Cómo era también su organización política, ¿no? Como una manera de entender el entorno de Jesús y su contexto político. Hay que conocer, ¿no? En aquel tiempo cómo era, qué características tenía de repente, qué forma de vivir tenía Palestina. Fundamentalmente nos concentraremos pues en qué beneficios tenía, qué obligaciones tenía, cómo estaba organizada políticamente. Obviamente para entender qué cosa, el entorno de Jesús, su contexto político, etcétera. Nos habla hoy y nos habla a través de esa cita bíblica tomada de Mateo 27, del 1 al 2, ¿no? Y menciona ahí justamente relacionado a este personaje Poncio Pilatos, ¿no? Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús, ¿no?
perdón. Lo ataron y lo llevaron para entregárselo ¿a quién? Entregárselo a Pilatos, que era el gobernador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué hace referencia esa cita bíblica? Consúltalo también en tu Biblia y puedes darte cuenta que son personajes que existieron, que es parte de la historia. Para conocer mejor a una persona es conveniente conocer también la tierra donde nació y la organización social, política, religiosa de la sociedad en la que vivió. Así, para conocer a Jesús es necesario estudiar dónde nació y cómo era la sociedad en su época, qué características tenía, qué había. Un poco eso nos permitirá también entender, pues, a Jesús, entender. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquista ¿qué región? La región de Canaán. Los romanos entonces empezaron a llamar Palestina al país que estaba habitado por los israelitas. Conocemos quiénes eran los israelitas, ¿no? El pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Palestina se convirtió en una provincia romana, en la que los israelitas eran libres. Ellos practicaban su religión normalmente y podían vivir, obviamente, de acuerdo a lo que ellos estaban acostumbrados, de acuerdo a sus costumbres, ¿no? Pero lo que ellos exigían era que cumplieran las leyes del imperio y que pagaran impuestos. Palestina era un país pequeño, situado en el Oriente Medio, a orillas del mar Mediterráneo, aquí te lo estoy señalando, que encierra una gran variedad de paisajes. En tiempo de Jesús, Palestina estaba dividida en tres regiones. Primera era Galilea, aquí está, Samaria o Samaria y Judea. Esas eran las tres regiones en las que estaba dividido. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, muy fértiles, mientras que Judea era una zona árida, era pedregosa. Esas eran un poco las características de esas tierras. Si te das cuenta aquí, figuran estos lugares que se mencionan bíblicamente. Cafarnaúm, Tiberíades, Canaán, Nazaret, Naín, el hijo de la viuda de Naín, acuérdate, Naín. En Samaria estaba pues Samaria, Cesarea, en Judea estaba Emadús, estaba Belén, estaba Jerusalén, estaba Jericó, estaba Betania, estos lugares conocidos mencionados en la Biblia, ¿te das cuenta? Entonces es un poquito conocer, ¿no? El mapa de Palestina en tiempo de Jesús. Ya te lo he explicado un poco aquí con en este gráfico, ¿no? Herodes el Grande fue proclamado rey de los judíos por Octavio y Antonio en el año 39 a.C. ¿El que hace? Empieza la reconstrucción del templo de Jerusalén, algo que duró como 100 años, pero que luego fue destruido por las legiones de Tito en el 70 después de Cristo, pero nunca más volvió a ser construido ese templo. Herodes el Grande gobierna de una forma tiránica, porque este personaje estaba obsesionado por la gente que le traicionaba o que iba a ir en contra de él o porque armaban complots en contra de él, estaba obsesionado. Tras la muerte de Herodes el Grande, el reino se dividió entre sus hijos. Herodes Antipas gobernó Galilea con el título de tetrarca en tiempos de Jesús. Este fue el personaje que hizo decapitar a Juan el Bautista, el mismo que aparece luego interrogando a Jesús durante su proceso, durante su pasión. Judea, Idumea y Samaria se anexaron a la provincia de Siria y eran controladas, ¿no? Estos lugares eran controlados por un responsable directo ante el emperador, que en tiempos de Jesús, este responsable directo,
era llamado procurador romano, era Poncio Pilato. Un poco el personaje que conocemos todos, que te mencionaba al principio, ¿verdad? Este fue. De acuerdo. Seguimos. Obligaciones. Los palestinos estaban obligados a pagar dos tipos de impuestos. Impuestos directos, que consistían en pagar gran cantidad de dinero en función de las propiedades que poseían. Un personaje poseía determinadas propiedades y en función de esas propiedades tenían que pagar impuestos. Esos eran impuestos directos. Impuestos indirectos eran unos porcentajes que pagaban por las compras que hacían o por las ventas que efectuaban, un poco parecido a lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? Pagamos impuestos también, por el famoso IGB, Impuesto General a las Ventas, por ejemplo, por poner un ejemplo. Estos eran los dos tipos de impuestos que ellos pagaban. Eran sus obligaciones. Los palestinos no podían aplicar sentencias de muerte sin el permiso de Roma. Y obviamente ellos sí podían celebrar juicios, sí podían hacer juicios. Lo que ocurrió con Jesús, ¿verdad? Ellos hicieron un juicio que ya estaba, por cierto, fuera de la hora, fuera del tiempo. No se podía hacer juicios en la noche, ellos sin embargo lo hicieron para condenar a Jesús, ¿no? Pero no podían aplicar sentencias de muerte sin permiso de Roma. Esas eran las obligaciones que ellos tenían. Pero también tenían algunos beneficios. ¿De qué se beneficiaban? Se beneficiaban de las vías de comunicación que Roma construyó, ¿no? Se beneficiaban de los sistemas de correo que tenía, que tenía Roma, que la organización de Roma había creado, esos sistemas de correo. También pudieron beneficiar de obras públicas construidas por los romanos, por ejemplo, fuentes, teatros, acueductos, que un poco mejoraban, obviamente, las condiciones de vida de los romanos. Aquí vamos a mirar unas imágenes justamente de acueductos que permitían el ingreso de agua a Jerusalén, a Palestina. Los romanos respetaban la religión judía, sus leyes e instituciones. Se les permitía que ellos celebraran el sabbat, que era el día sagrado, el sábado, ¿no? Quedaban exentos del servicio militar y podían celebrar juicios civiles y religiosos, como ya te decía. Esa imagen que te presento justamente es la imagen que yo encontraba justamente sobre el acueducto, ¿no? Que permitía el ingreso de agua a Palestina, ¿no? Y es una imagen en otra toma, también en otro lugar, de un acueducto que lo que ellos gozaban, ¿no? Por ese acueducto, pues, podían tener acceso al agua e ingresaba el agua al lugar, ¿no? A Palestina. Eso eran fundamentalmente los beneficios que ellos tenían. Los palestinos vivieron también etapas conflictivas. El hecho de estar sometidos por los romanos inquietaba a algunas clases sociales judías, que a veces conspiraban contra las autoridades de Roma, ¿no? Y las tropas invasoras reaccionaban brutalmente a veces, ¿no? Tratando de repeler cualquier tipo de rebelión, ¿no? E incluso llegaron a extremos grandes, ¿no? A represalias muy duras. Una de esas, por poner un ejemplo, pues era que mandaron a crucificar a miles de judíos en las murallas de Jerusalén. ¿Por orden de quién? Por orden del procurador Poncio Pilato, ¿no? Entonces ellos eran muy exagerados a veces, trataban de repeler cualquier tipo de rebelión por parte del pueblo judío y llegaban a extremos inconmensurables, ¿no? Justamente esto que te estoy mencionando, que es la crucifixión de muchas personas. Esa era su forma de accionar por parte de los romanos. ¿Cómo es la organización política? Pues la administración política de Palestina en tiempo de Jesús, pues vamos a destacar tres figuras o instituciones relacionadas, ¿no?
a la vida de Jesús de alguna manera. Herodes el Grande y sus sucesores, ¿no? El gobernador romano Poncio Pilatos, o Pilato, y el Sanedrín, ¿no? El emperador de Roma, ¿no? Cuando nació Jesús era un fulano llamado Octavio César Augusto. Ahí tenemos la figura de Herodes el Grande y de Octavio César Augusto. Vamos a ver un poco en torno a cómo figuraba o a cómo destacaban estas figuras en la que era la administración política en tiempo de Jesús. Herodes el Grande, sus sucesores, el gobernador romano Poncio Pilatos y el Sanedrín, y el último, el emperador de Roma, que era en tiempo de Jesús, pues era Octavio César Augusto. Eso era la organización política, ¿no? En tiempo de Jesús. ¿Quién era Poncio Pilatos? Fue un gobernador romano de Judea, ¿no? Del año 26 al año 37 después de Cristo, ¿no? Y bajo su mandato, pues se desarrolló la predicación de Jesús y la muerte de Jesús. ¿Cuál era su misión? Su misión era controlar las 7 administraciones de Palestina, nombrar o destituir al sumo sacerdote, ¿no? Que era el título equivalente al presidente de gobierno. Cobrar los impuestos que imponía Roma, autorizar la ejecución, ¿no? Y la pena de muerte de cualquier personaje. ¿Cómo se le describe a este personaje Poncio Pilato? Pues como un ser inflexible, arbitrario, despiadado, ¿no? Ordenó diversas matanzas, como ya te mencionaba, matanzas de galileos en el templo, matanza de samaritanos, etcétera. Era un hombre ciertamente despiadado, eh, malévolo, que a veces no tenía una personalidad definida, ¿no? Conocido por la frase, ¿no? O el hecho de lavarse las manos, ¿no? Yo no voy a ser responsable de la sangre de este hombre, se refería a Jesús, ¿verdad? Ya conocemos todos esa historia. El Sanedrín era el órgano de gobierno, ¿no? Propiamente judío. ¿Qué significaba su nombre? Sentarse juntos. Era el consejo. El Sanedrín era similar a un parlamento, a lo que ahora conociéramos como un parlamento, ¿no? El Congreso, por ejemplo. Ejercía el poder legislativo, es decir, elaboraba y aprobaba leyes. Ejercía también el poder judicial, juzgaba los delitos contra esas leyes. Y también el poder ejecutivo, o sea, hacía cumplir la ley. Estos poderes estaban limitados. ¿Por quiénes? Por los romanos, porque era obviamente dominante el imperio romano sobre este pueblo, ¿no? Estos poderes estaban limitados por las autoridades romanas. Así, si el Sanedrín, por ejemplo, condenaba a alguien a muerte, no podía aplicarse la sentencia, si es que no tenían la autorización del gobernador romano. Ellos estaban subyugados a Roma. Ejercía también de corte suprema religiosa, es decir, fijaba la doctrina religiosa, establecía cómo era el calendario litúrgico, regulaba la vida religiosa del país. De eso se encargaba el Sanedrín. ¿De acuerdo? Para tener en cuenta de qué es. Aquí estamos mostrando una imagen justamente de Jesús frente a los sumos sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sanedrín estaba conformado de la siguiente forma. Estaba compuesto por 71 miembros que pertenecientes a 3 clases sociales. Los ancianos, eran senadores o presbíteros, eran casi todos miembros de la aristocracia y hombres de negocio. ¿Quiénes más? Los sumos sacerdotes, que en su mayoría eran saduceos. Más adelante, en otro tema, vamos a mirar esto, quiénes eran los saduceos. Los letrados o maestros de la ley, fariseos en su mayor parte. Ellos eran los maestros de la ley, ¿no? El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote, una especie de presidente de gobierno. ¿Y cuál era su función? Su función era gobernar el país, pero obviamente bajo el control de quién, el control de Roma. De acuerdo, ahí te presento estas imágenes de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿no?
Bien, una lección para mi vida, dice. Conozco más gente parecida a Poncio Pilato que a Jesús, quizás porque es más fácil y cómodo ignorar la injusticia que enfrentarla. Y acá algo se menciona de la injusticia también de Francisco Quevedo. Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor. ¿Qué mensaje, qué reflexión te puede dejar o qué lección te puede dejar estas frases, alumno y alumna triunfal? Aquí vienen las preguntas para la reflexión y el diálogo. Pausa el video y tú mismo analiza, reflexiona, dialoga esto en casa, con tus amigos en el colegio. ¿Y a qué conclusión pueden llegar alumno y alumna triunfalismo? ¿De acuerdo? Una oración, te aconsejo también, pauses el video, la puedas meditar, la puedas hacer en familia, ¿correcto? ¿No? Porque siempre es bueno reflexionar sobre esto. ¿Ya que te comprometes tú según este tema, alumno y alumna triunfalismo? ¿Cuál sería tu compromiso? Has conocido un poco sobre Palestina, sobre la tierra de Jesús, pero ¿cuál sería tu compromiso? Y como siempre, estas preguntas que nos hacen un poco reflexionar sobre nuestro aprendizaje, siempre es bueno que te lo plantees. No las pases de largo, siempre te lo sugiero y ojalá lo pongas en práctica. ¿De acuerdo? Bien, alumno y alumna triunfalino, con esta canción, se llama el himno de la juventud. Espero que de repente podamos cantarla en la sesión presencial, ¿no? Y pues ahí tienes la letra. Y finalmente, como siempre lo hacemos, una reflexión o un comentario. Dice, Palestina en tiempo de Jesús es una muestra de que ya existía la injusticia y la organización política, muchas veces basada en la tiranía, así como miramos ahora algunos gobernantes. Pero Jesús nos muestra que es posible, aún en las circunstancias sociales y políticas, vivir en el amor, en la verdad, en la fraternidad. A eso estamos llamados todos. Muy bien, alumno y alumna triunfalina. Gracias por tu atención. Te encomiendo yo también en mis oraciones, ora también tú por mí. Y pues nos estamos encontrando hasta cualquier otra oportunidad, ¿no? En nuestra temática de trabajo. Cuídate, un abrazo y bendiciones para ti y tu familia. Que María Santísima te cubra siempre con su santo manto, hoy y siempre. Toma nota, anda tomando nota, saca ideas, porque vamos a hacer una dinámica de trabajo ahí en la clase presencial, ¿no? Necesitarás haber visto el video tutorial para poder ganar participaciones, para poder ganar puntaje en las participaciones. Ya te lo estoy diciendo, depende de ti. Hasta una próxima oportunidad.